Oremos. De mente. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Gracias, Señor, porque nos permitiste podernos levantar el día de hoy, poder estar en familia, poder estar con amistades. Y, Señor, ahora te pido que seas tú abriendo nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros pensamientos, Señor, y que podamos aprender más de tu palabra, aprendamos más de lo que tú nos quieres enseñar el día de hoy. Te pido que seas tú sonando tu siervo y que esta clase, Señor, sea de bendición. También te pido por los chicos que han llegado, Señor, y los que vienen también te pido que seas tú orándolos en el camino. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, voy a hacerles una pequeña pregunta. El día de hoy vamos a hablar de soteriología, que esta es la doctrina de la salvación. Ahora, cuando yo hablo de soteriología o doctrina de la salvación, ¿qué es lo primero que se les viene a sus mentes? Una palabra, ¿qué es lo primero que se les viene a sus mentes? Doctrina de salvación, sí. Yo sé que le hemos escuchado en muchas ocasiones, la salvación, doctrina de la salvación, pero ¿qué se les viene a sus mentes? La doctrina es lo que las diferentes iglesias... Doctrinas son los estudios que se hacen de algunos temas, en este caso de la salvación. El hermano David hace algunos viernes estuvo dando un poco en cuanto a la doctrina de la salvación. Ok, ¿alguna idea? Vamos a estar viendo un montón de conceptos, un montón de subtemas, así que la primera parte de la clase va a ser así, la segunda clase les voy a pasar una hojita que ahí ya está prácticamente todo lo que vamos a estar tocando. Ok, primero vamos a definir qué es soteriología o doctrina de la salvación. La soteriología es la doctrina cristiana que estudia la salvación. La palabra proviene del griego soteria, que significa salvación, y logos, que significa estudio. Ahora, la soteriología analiza la salvación bíblica desde el plan de Dios. Esto lo vemos desde el Antiguo Testamento. ¿Alguien sabe qué es el protoevangelio? El protoevangelio. Ok, en Génesis capítulo 3, con la caída del hombre, ahí si quieren pueden buscarlo, pero no vamos a estar mucho tiempo en Génesis. Y en el capítulo 3 es la caída del hombre. Conocemos la historia cuando Adán y Eva comieron del fruto que Dios les había prohibido. Y desde entonces entró el pecado al mundo, entró el pecado a la humanidad. ¿Y qué pasa con esto? Ok, ahora todo el mundo, viniendo desde Adán, ¿qué pasa? Están en pecado. Por eso se le llama naturaleza adámica, que es la naturaleza pecaminosa. Ahora, el protoevangelio es cuando en el capítulo 3 Dios da la promesa de un Mesías. ¿Sí? Ok, eso es lo que se le conoce protoevangelio. Ahora, la soteriología analiza la salvación bíblica desde el plan de Dios hasta la vida eterna en el reino de Dios. En el cristianismo, la salvación es la liberación del pecado y la condenación. Ahora, ¿cuál es el estudio de la soteriología? Se estudia desde el plan redentor de Dios hacia la humanidad, hacia el hombre. ¿Y cuál es ese plan redentor? El plan redentor es Jesucristo. Es el plan de que Jesús viniera al mundo, sufriera, fuera uno más con los humanos. Recordemos, 100% Dios, pero también 100% hombre. Ahora, Él siendo 100% Dios, en su divinidad, Él no podía morir. Por eso tomó forma de hombre, para poder morir en la cruz del Calvario. Ahora, un humano cualquiera muere y hasta ahí. Pero Jesús, en su divinidad, Dios lo resucita de los muertos. Por eso es que Jesús pudo morir por nuestros pecados, pero también pudo resucitar.
Y esa es la gran diferencia de la doctrina de nosotros, los cristianos, a las diferentes doctrinas que hay en el mundo. Por ejemplo, los que creen en Buda. ¿Quién fue Buda? Buda fue un hombre que quizás fue ejemplar en su tiempo, quizás mucha gente lo seguía también, pero ¿qué pasó con él? Murió y hasta ahí quedó, ahí está enterrado en la tumba. Lo mismo con Mahoma. Pero con nuestro Señor Jesucristo no fue así. Él murió, pero al tercer día resucitó. Es por eso que nuestra fe es viva. Ahora, la soteriología ayuda a entender la doctrina de la redención, la justificación, la santificación, la propiciación y la expiación. Se parecen mucho, pero son diferentes. A lo largo de la clase vamos a estar viendo a detalles cada uno de ellos. Ahora, el propósito supremo de la salvación. Su plan de redención comenzó en la eternidad pasada, cuando Dios Padre puso su amor elector en los pecadores que no lo merecían y determinó rescatarlos de la caída y de las merecidas consecuencias de su desobediencia. Como les decía, cuando Adán pecó en el huerto del Edén, desde ahí la generación hasta hoy en día estaba destinada al castigo eterno, estaba destinada a condenación. Pero Dios, en su plan, en su propósito supremo, Él ya tenía planificado mandar a su Hijo Jesús para muerte de muchos de nosotros. Y ese es el caso. Ya con Jesucristo, nosotros tenemos la oportunidad de tener una relación con Dios Padre. Allá en Timoteo dice, no hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay nadie más. Y esa es otra característica que tenemos nosotros, a diferencia de muchas religiones del mundo, que le claman a diferentes estatuas, a diferentes muñecos. Pero nosotros sabemos que el único mediador es Jesucristo. Ahora, designó al Señor Jesucristo, Dios Hijo, para llevar a cabo la redención en beneficio de los elegidos mediante su encarnación como hombre, su perfecta obediencia a Dios como hombre y su muerte sustitutoria en lugar de su pueblo para pagar la pena por su pecado. Saben que esto es lo increíble. Esto es increíble. Yo pregunto, quizás han escuchado eso, ¿no? ¿Quién daría a su hijo por otro que ni siquiera conoce? Creo que nadie. Nadie. Pero Dios, en su amor, dio a su hijo por nosotros. El pastor David, me acuerdo, hace un par de viernes, les dejó de tarea que se aprendieran Juan 3:16. ¿Alguien puede decir Juan 3:16? Que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que cree en su vida, no morirá eterno. Amén. ¿También? ¿Pueden repetirlo? Al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo el que me idea no se pierda, no tenga vida eterna. Amén. ¿Ahora en inglés? Amén. Así es, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese amor, una definición que podemos darle a Dios es, de tantas que tiene, Él es amor. La definición de amor se ve reflejada en el sacrificio de Jesucristo. Lo hizo por amor. Y saben, Jesús, si Él no hubiera querido, no hubiera morido. Perdón, no hubiera muerto. Las palabras nicaragüenses se salen. Él no hubiera muerto. Pero ¿qué pasa? En Juan capítulo 17, Él dice, yo doy mi vida, nadie me la quita. Y ya conocemos, ¿no? La oración de Jesús antes de ser traicionado por Judas. Él le pidió al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Jesús estaba sufriendo. Dice la palabra que su sudor eran como gotas de sangre. Ustedes se imaginan, en su divinidad, Él ya sabía lo que iba a pasar, el sufrimiento que iba a pasar. Él tenía temor. Pero al final es, Dios, hágase tu voluntad. Y eso es lo hermoso. Ahora, vamos a ver una serie de conceptos. Vamos a irnos en la parte negativa, por decirlo así.
cosas que no son salvación ni nuevo nacimiento. ¿Por qué? ¿Por qué voy a empezar con esto? Porque hay muchas creencias que muchas veces en la religión se han dado, hay muchas creencias que en la religión se ha enseñado, incluso muchas iglesias han enseñado, y la verdad no es así. Incluso hay muchas creencias, por ejemplo, yo soy hijo de pastor, yo crecí en una familia cristiana. Desde pequeño yo me dormía con historias bíblicas. Desde pequeño mi papá me enseñó a tocar la guitarra. Desde pequeño yo me aprendí los himnos. Desde pequeño yo me aprendí muchos versículos. Ahora, pero no es engendramiento natural o descendencia. La salvación no es algo que me puede heredar mi papá. No es algo que con sus fuerzas él pueda decir, voy a enseñarle a Juancito todo esto para que él sea salvo. Claro que las enseñanzas influyen mucho, pero no es como decirlo, la salvación no me la dio mi papá, la salvación me la dio Dios. Entonces, esa es la diferencia. No es por sangre. Hay un pasaje en la Biblia, no recuerdo cuál es exactamente, pero que dice, el Padre no llevará el pecado del Hijo, ni el Hijo llevará el pecado del Padre. Cuando le hicieron la pregunta a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres? No recuerdo muy bien la cita, se las dejo de tarea. Entonces, no es por engendramiento natural o descendencia. Otra cosa, no es por determinación personal, voluntad de carne. Como un hijo no puede por sí mismo nacer físicamente, así nadie puede producir el nuevo nacimiento por sus propios esfuerzos. No es que yo de la noche a la mañana voy a decir, ok, voy a nacer de nuevo ahorita. O sea, eso es imposible. No se puede. Vuelvo a lo mismo. La salvación no es por mérito propio. Es por la gracia de Dios. ¿Qué hice yo? Yo no hice nada. Todo lo hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. No es por determinación personal. No es por mediación humana, que es lo que muchos en la religión católica hacen, ¿no? De que van, se confiesan con el sacerdote y el sacerdote dice, pues, están salvos ahora, están libres de pecado. No es por mediación humana, no por voluntad humana de hombre, sino de Dios. Ningún ser humano, sea sacerdote, sea profeta, sea misionero, sabemos, ¿verdad?, que los profetas, pues, en estos tiempos, pues, ese don ya no está. Va a ser otro tema más adelante que lo van a ver ustedes. No es por obispo, no es por el pastor, simplemente o solamente es por Dios. Sí, no es por mediación humana. No es un cambio físico. Cristo corrigió el malentendido de Nicodemo respecto a esto y le mostró que era un cambio espiritual. Ok, esto es interesante, porque la otra vez hablábamos un poquito de la vestimenta. Vamos a dar un ejemplo. Ok, ¿por qué motivo nos vamos a vestir modestamente? ¿Para llegar a ser salvos o porque ya somos salvos? Porque ya somos salvos. ¿Sí? Entonces, el cambio físico prácticamente es porque ya lo somos, no es para. Además, en el ejemplo, la explicación que le dio Jesús a Nicodemo, le dijo, tú tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo, sabemos, como decíamos anteriormente, Nicodemo, un maestro de la ley, religioso, fariseo, conocedor del Torá de la ley, no entendía esto. Y Jesús le dijo, ¿eres un maestro y no entiendes esto? Tú tienes que nacer de nuevo. Entonces Jesús le dijo prácticamente, tú tienes que nacer del Espíritu, ¿sí? So it's to become safe and to be safe, right? To become safe for ourselves and to be safe for others, right? Somos salvos para nosotros, pero salvos para otros también. To our physical change, like the way we dress. And the Sí, way, los cambios está hablando, preguntando bien. Are you asking, Lorraine? I Or mean, just confirming? both, I guess. Okay. Sí, ella dice que cambiamos por lo que Dios ya hizo en nosotros, para nosotros, pero también para los otros.
Sí, ajá, exactamente. Por eso digo, el tema ahorita es, So, ¿qué es la cosa que no son para ser salvos? so right now we're trying to see what is done to be saved. Ok, yo no voy a hacer un cambio físico y eso me va a llevar a la salvación. Sí, no sé si me explico. Claro, ya teniendo el Espíritu Santo, ya teniendo una transformación, la transformación empieza allá adentro, hacia afuera. Pero primero hay el cambio espiritual. Well, I know that only through Jesus Christ it makes us saved, but I'm talking about saved through our minds, that's what I'm talking about, through what other people see and. Y no sabemos que somos salvos por Jesucristo nada más, pero como también otras gentes pueden ver nuestra salvación, como somos, como vestimos. Ujú. Yeah. Ya. Yeah. Ujú. Gracias. Ok, continuamos. No una apreciación intelectual de lo que es. ¿Por qué? Hay muchos religiosos que conocen la Biblia. La misma historia de Jesús y Nicodemo. Hay muchos religiosos que conocen la palabra de Dios. Hay muchos inconversos que conocen la palabra de Dios. Es más, hay muchos ateos que conocen la palabra de Dios. Satanás mismo conoce la palabra de Dios. Me acuerdo la predicación que daba el hermano David hace un par de domingos en cuanto a la tentación de Jesús después de ser bautizado. ¿Saben? Satanás usó la misma palabra de Dios. Usó las escrituras. Usó los salmos. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? También usó la palabra de Dios. Ahora yo pregunto. Por ejemplo, me recuerdo aquel pasaje donde dice que muchos llegarán en aquel día al Señor y le dirán: en tu nombre hicimos esto, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. ¿Y qué les va a decir Dios? Apartaos de mí al fuego eterno. El hecho de conocer la palabra de Dios, como les digo, Satanás la conoce. Eso no quiere decir de que por eso, por el intelecto que tengo del conocimiento, voy a ser salvo. Y vamos a llegar más adelante, no se pongan pensativos, y vamos a ver lo que sí es la salvación. Ahorita estamos en el lado negativo, lo que no es la salvación. Ahora, no es un proceso evolutivo, no es un desarrollo gradual de algo que termina en su interior. Ahora, recordemos, delante de Dios hay dos familias. ¿Sí? La familia de Dios y la familia de el diablo, Satanás. ¿Sí? Hay dos familias. En las Escrituras siempre encontramos nacer de nuevo, oscuridad, luz, hijo del diablo, hijo de Dios. No hay un punto intermedio. ¿Eres o no eres? Por eso no es un proceso evolutivo. Cuando usted nace de nuevo, nace de nuevo. No es que va a ir naciendo poquito a poquito. No sé si me explico. Es un cambio, por decirlo así, de 180 grados. Es un cambio total. El nacimiento trae vida instantáneamente. La vida no puede desarrollarse mientras el nacimiento no existe. ¿Sí? ¿Qué? No de aguas de bautismo. Este es otro tema que se ha tocado mucho. Hermano David lo tocó. El otro día hablaba con un hermano aquí de la iglesia y decíamos, un inconverso o alguien que no ha nacido de nuevo puede bautizarse 1000 veces y nunca va a ser salvo. ¿Sí? ¿Han escuchado eso? Puede bautizarse tantas veces que sea posible y eso no le va a dar la salvación. ¿Por qué? ¿Qué es el bautismo?
es una representación o decirlo, hacer público el cambio que Dios ya ha hecho en mi vida. No es para salvación, es porque ya soy salvo. No es una creencia religiosa o la membresía de una iglesia. No es algo que tiene que ver con que soy miembro o no de una iglesia. Volvemos al principio. Solo a través de Jesucristo puedo ser salvo. No tiene que ver nada con mi familia, que porque nací en una familia cristiana voy a ser salvo. Nada que ver, no es por sangre. No es porque ya me bauticé. Nada que ver, eso no me da la salvación. No es porque sea miembro de una iglesia, puedo tener 40 años en una iglesia y no ser salvo. No es porque un hermano me dijo, vas a ser salvo y vas a ser salvo. Nada tiene que ver. Solo a través de Jesucristo. Ahora, lo que la salvación es. Vamos a la parte positiva ahora. Su definición, la palabra salvación simplemente significa liberación. Es comúnmente usada para describir el acto por el cual una persona es librada de un peligro que le amenaza. La palabra salvación es liberación. ¿Y de qué nosotros hemos sido liberados? De la muerte. ¿De qué más? Hemos sido liberados del pecado. El pecado ya no domina sobre nosotros. Y más adelante vamos a tocar eso. Ahorita es algo introductorio. En la siguiente hora vamos a estar hablando más a profundidad de ciertos aspectos que tienen que ver con lo que la salvación es. La salvación nos libra de la muerte, nos libra del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Sí. Ahora, la necesidad que tenemos nosotros de la salvación. Ahora, la salvación ofrecida por Dios es necesaria por dos hechos, los cuales cada persona debe enfrentar. El hecho del pecado del hombre. Romanos 3:23, ¿qué dice? ¿Ok? Si no lo pueden buscar y lo pueden decir. Romanos 3:23. Todos estos pasajes son pasajes centrales que es bueno saberlo. Dice por Juan. Romanos 3:23. Por cuánto. Todos pecaron. Están destituidos de la gloria. Amén. Yo sé que lo conocemos, pero la cita se nos va. Por cuantos todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por cuantos todos pecaron, perdón, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ya hemos discutido en nuestras lecciones previas, como decía, la condición espiritual del hombre. Por nuestra naturaleza, todo ser humano es hijo del diablo. Esa es nuestra naturaleza. Desde el pecado de Adán y Eva en el huerto del Edén hasta aquí, esa es nuestra naturaleza. No hay nada más. Ahora, la Biblia hace esto abundantemente claro. ¿Alguien puede buscar Romanos 5:12? Por cuanto el pecado entró al mundo. Ahora sí creo que empieza. Vamos a poner Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Amén. Verso 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación y todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Okay. 19, verso 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Okay. ¿Alguien puede buscar Génesis 6:5? Y otra persona Efesios 2:1-3. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Okay. Otra persona Efesios 2:1-3. En cuanto a vosotros, estáis
muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales andéis en otro tiempo según el curso de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora actúa en los hijos de la desobediencia. Gracias. 2 Corintios 4, 3, 4. Entre todos pueden agarrar un pasaje. 2 Corintios 4, 3, 4. Otra persona, Isaías 53, 6. Segundo de Corintios, ¿qué? 4, 3, 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierdan está encubierto. Isaías 53, 6. All of us, like sheep, have gone astray. Each of us has turned to his own way. But the Lord has laid on him the iniquity of us all. Jeremías 17, 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Marcos 7, 20, 23. 7, 20, 23. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina el hombre. Romanos 1, 21 al 32. ¿Romano? Romanos 1, 21 al 32. Because although they knew God, they did not glorify him or give thanks to him as God, but became futile in their imaginations, and their foolish hearts were darkened. Claiming to be wise, they became fools. They changed the glory of the incorruptible God into an image made like corruptible man, birds, four-footed beasts, and creeping things. Therefore God gave them up to uncleanness through the lusts of their hearts, to dishonor their own bodies among themselves. They turned the truth of God into a lie, and worshiped and served the creature rather than the Creator, who is blessed forever. Amen. For this reason God gave them up to dishonorable passions. Their women exchanged for natural function for what is against nature. Likewise, the men, leaving the natural function of the woman, burned in their lust toward one another. Men with men doing that which is shameful, and receiving in themselves the due penalty of their error. And since they did not see fit to acknowledge God, God gave them over to a debased mind, to do those things which are not proper. They were filled with all unrighteousness, sexual immorality, wickedness, covetousness, maliciousness, full of envy, murder, strife, deceit. They are gossips, slanderers, God-haters, insolent, proud, boastful, inventors of evil things, and disobedient toward parents. Without understanding, covenant breakers, without natural affection, calloused, and unmerciful. Who know the righteous requirement of God, that those who commit such things are worthy of death. They do not only do them, but also give hearty approval to those who practice them. Gracias, Teque. Aquí en este pasaje, un pasaje largo, no sé si lo leyeron también en español, habla prácticamente de cómo el hombre se ha alejado de Dios y cómo su mente se fue a una depravación. Eso es lo que habla. Entonces, estamos hablando de la naturaleza del hombre. Ahora, 3, 19, 23. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo
para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué podemos tomar de todos estos pasajes? Yo sé que fueron muchos. Y yo puse algunos puntos de cosas que pudimos agarrar de cada uno de esos pasajes. Ahora, ¿qué vemos en estos pasajes? Uno, un pecador necesitado de perdón. Dos, un perdido necesitando ser hallado. Un hijo de Satanás que debe ser movido a una nueva relación con Dios. Un culpable necesitando el perdón que solo Dios puede darle. Un muerto espiritual necesitando vida que solo Dios puede impartir. Un ciego necesitando iluminación que solo puede provenir de la palabra de Dios. Un esclavo necesitando liberación de Satanás y del pecado que solo Dios puede lograr. El hombre está, por lo tanto, completamente imposibilitado de salvarse a sí mismo. Sí. Estas son características de que en realidad, ¿quién es el hombre? El hombre es un pecador, es un hijo del diablo, es alguien que está destituido de la gloria de Dios por su naturaleza pecaminosa. ¿Y esto qué es lo que me indica esto? Que necesitamos un Salvador, ¿sí? Sí. Ahora, me gusta mucho el último pasaje de Romanos 3, que habla en cuanto a la justificación por fe, no por la ley. Ahora, yo pregunto, y muchas veces este ha sido un tema de discusión, ¿la ley es buena o es mala? Depende. Depende, es buena, depende. ¿Qué más? ¿De acuerdo? Es buena. ¿Es buena? Ok, voy a cambiar la pregunta. ¿Para qué fue dada la ley? Para cumplirla. Para cumplirla. ¿Qué más? So that we know we're sinners. Para saber que somos pecadores. Para saber que somos... Eso lo vemos en Gálatas, hasta yo ahí. ¿Qué más? Ya dijimos, la ley es buena, porque es buena, es un hecho, Son mandatos divinos. son mandatos divinos. ¿Qué más? Ahora voy a hacerme la pregunta de nuevo. ¿Podemos cumplir la ley al pie de la letra? No. No. Eso es totalmente imposible. Por eso entramos a lo que ya dijo, para que podamos ver nuestro pecado, para que podamos entender de que necesitamos un Salvador. De hecho, ese es el propósito de la ley. Y ya lo dijo el apóstol Pablo en los Gálatas, donde dice que la ley es nuestro ayo, es nuestro instructor. Es como vernos en un espejo y decir, por más que quiera, no puedo cumplir todos estos requisitos. Así como dijo allá el apóstol Juan, de que todos somos pecadores y el que diga que no ha pecado, pues ya sea Dios mentiroso. Pero también dice que tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual si le confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. No podemos cumplir la ley es buena. Jesús mismo lo dijo, la ley es buena. ¿Saben quién fue el único que cumplió la ley al pie de la letra? El Hijo de Dios. El Hijo de Dios, Jesús. Jesús mismo. Es el único que cumplió la ley al pie de la letra. ¿Sí? Ok, continuamos. El hecho de la justicia de Dios. Escuchen bien esto. Dios es santo y debe juzgar el pecado. Él de ningún modo detendrá por inocente al malvado. Él ha revelado su odio al pecado y su sentencia contra todo aquel
que muere en sus pecados, el destierro eterno de su presencia. Dios es justo. Es su palabra, que Él es santo, 3 veces santo. Ahora yo pregunto, alguien como nosotros, que somos totalmente injustos, somos malvados, tenemos una naturaleza malvada, pecadora, nosotros no tenemos acceso a Dios Padre, no tenemos acceso al cielo. Ahora, la pregunta es entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo podemos ser hijos nosotros? Volvemos siempre al centro de la salvación, que es Jesucristo. Ahora, como yo con mis propias fuerzas no puedo cumplir la ley, el único que la cumplió fue Jesucristo. Entonces, delante de Dios Padre, yo me presento delante de Él, pero me representa Jesucristo. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Dicen amén? Amén. Nosotros somos salvos a través de Jesucristo. Y Dios Padre, que juzga el pecado, Dios Padre que juzga el pecado, no nos juzga a nosotros porque tenemos a un abogado. Ese abogado que tenemos es Jesucristo. ¿Sí? Okay. Vamos a leer nomás 2 pasajes. Juan 8, 21, 24 y Marcos 9, 43 a 48. Todos los pasajes dicen algo similar, entonces vamos a leer solo 2 para ahorrar tiempo. Juan 8, 21 al 24. Juan 8, 21 al 24. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando, dijo: veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez la mano sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restableciendo y vio de lejos y claramente a todos. Hasta 24. 8, 21 al 24. Juan 8. Ay, no, tú lees Marco. Ok. Marcos, ¿cuál leyó Marcos? No es ese pasaje, ¿no? Ok. No. Juan 8, 21 al 24. No se preocupe. Are we in John or Mark? She was in John. Okay. Juan 8, 21 al 24. Ay, que no veo bien. Juan 8, 21, 24. Ujú. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les dijo: vosotros sois de abajo y yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestro pecado, porque si no creéis que yo soy en vuestro pecado, moriréis. Marcos 9, 43 y 48. Tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo 2 manos
ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere, el fuego nunca se apaga. Amén. Gracias. ¿Saben? La conclusión de todos estos pasajes, que solo leímos dos, pero de todos los pasajes, es la misma. Estamos totalmente condenados al castigo eterno y por eso es que nosotros necesitamos de un Salvador. Ahora, esto es interesante, su provisión. ¿O necesitan copiar? ¿Qué? Estoy copiando, no hay problema. Sí, ¿saben? Como vemos todos estos pasajes, en realidad nos damos cuenta de que nosotros, por nuestros méritos, no podemos obtener la salvación. Nos damos cuenta que estamos destituidos de la gloria de Dios. Nos damos cuenta de que en realidad no podemos cumplir la ley. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Sí? Si después quieren en diapositivas se las puedo mandar también, no hay problema. Ahora, su provisión. La provisión, y esta es la esencia de la salvación. Porque primero nos damos cuenta de nuestra posición delante de un Dios santo. Estamos totalmente alejados de Él. Pero hay una noticia. El Evangelio es una buena noticia de que Dios en su infinita gracia ha provisto abundantemente su salvación a través de la persona y obra de su amado Hijo. Dos cosas son claramente enseñadas. Ahora, en la provisión nos damos cuenta de que Dios, volvemos a Juan 3:16, en su gran amor, dio a su Hijo. Ahora, como punto número A, Cristo vino para ser el Salvador de los pecadores. Y eso lo dice en Lucas 19:10, dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. El Hijo de Dios, igual y eterno con el Padre y el Espíritu Santo, llegó a encarnarse a fin de proveer salvación. En la provisión de Dios, en su plan perfecto, dio a su Hijo. Y Jesús mismo dijo, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Recordemos, tanto usted como yo estábamos totalmente perdidos, destituidos de la gloria de Dios, con una naturaleza pecaminosa. Y Dios, Padre, dio a su Hijo para que Él sea el Salvador de nosotros, el Salvador de los pecadores. A través de la muerte y resurrección de Cristo, esta salvación ha sido provista a satisfacción completa de Dios. ¿Saben? Nadie más en la historia, en el universo, en el mundo, podría morir. ¿Quién más podría morir y que esa muerte satisfaga la ira de Dios? Nadie. Solo Jesucristo. Y me llama mucho la atención lo increíble que es esto, porque Jesús ya sabía todo lo que iba a pasar, sabía que iba a morir, sabía su sufrimiento. Y aún así, Él decidió cumplir. Y así como Cristo voluntariamente colgó de la cruz, Él asumió la completa carga de nuestras culpas y pecados. Cargó nuestros pecados en su propio cuerpo y murió como sacrificio sustituto en lugar de todos los pecadores. En lugar de usted y en lugar de mí. Póngase a pensar, Jesús, el justo, muriendo por usted y por mí.
tomando el lugar que debería ser mío. No se me paran los pelos, se me pone la piel de gallina de pensar en esto. Y esa es la esencia del Evangelio. La salvación ha sido provista. El Cordero inmolado, el Cordero perfecto, Jesucristo. Yo debí ser condenado a muerte eterna. Yo debí sufrir todo lo que Él sufrió. Y no crean, no solo fue una carga, quizás física. Recuerden, Él estaba llevando el pecado de muchos. El pecado. Es una carga que no me la puedo ni imaginar. Todo el juicio de Dios contra el pecado cayó sobre Él, sobre Jesús. Y todas las demandas de la justicia de Dios contra el pecador fueron plenamente satisfechas por la muerte de Cristo en nuestro lugar. Dios indicó su completa aceptación de este sacrificio de Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra. Y hay unos pasajes que si en su casa los puede leer, créanme, es increíble cómo Dios derramó toda su ira hacia el pecado, del pecado hacia Jesucristo. Y saben, el sacrificio de Jesús fue satisfactorio para Dios Padre. Por eso es que nosotros ahora tenemos la oportunidad, a través de Jesucristo, llegar a ser hijos de Dios. Su condición: puesto que Cristo ha cumplido por el sacrificio de sí mismo toda la obra requerida para la salvación del pecador, ¿qué debe hacer el pecador a fin de experimentar esta salvación? Y eso me lleva a leer Lucas 13:3, Hechos 17:31, 20-21. La convicción de pecado dará lugar a un fuerte deseo por la salvación. El orgullo pasará a la humildad. La autosatisfacción se convertirá en una franca confesión de incapacidad, desesperanza y reconocimiento de una condición merecedora del infierno. Es esa convicción que, porque viene la salvación. La salvación viene a través de Jesucristo. Jesucristo fue enviado por Dios Padre. ¿Qué debo hacer yo como hombre? La fe es creer, pero el creer viene a través de la fe. Y la fe es un don de Dios. Entonces, toda la esencia viene de Dios. Dios trabaja en nuestros corazones. La fe viene por el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos enseña o nos hace ver que en realidad no podemos hacer nada por nuestros méritos. Que necesitamos de un Salvador, y ese Salvador es Jesucristo. Debe creer el Evangelio, el testimonio de Dios concerniente a la persona y obra de Cristo. Si usted en realidad no cree en lo que Jesús hizo, que vino, murió y resucitó, la obra de Cristo, pregúntese si en realidad es salvo. Como perdido y culpable, pecador, debe creer que Cristo murió por él individualmente, que Cristo cargó sus pecados, tomó su lugar y por su muerte cumplimentó toda la obra necesaria para su salvación. Romanos 4:5. Si alguien puede leerlo, por favor. Romanos 4:5. I got you. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica el impío, se sufre leyes condenadas por justicia. Gracias. One English one. Sí, por favor. And to the one who does not work, but believes in him who justifies the ungodly, his faith is counted as righteousness. Amén. Solo el que pone la fe en Jesucristo
Pero eso no queda ahí. La otra vez preguntaban, ¿no? ¿La salvación se pierde? Y creo que es una pregunta que le hemos escuchado en muchos creyentes. Incluso hay congregaciones que aún creen que la salvación se pierde. Pero no es así, hay una seguridad. ¿Cómo pueden saber con certidumbre que es salvo? Respondemos sin ninguna vacilación por la palabra de Dios. Dios declara plenamente y en blanco y negro que cada alma que confía en su Hijo es perdonada, salvada y poseedora de vida eterna y seguridad para siempre. Y hay unos pasajes acá que me gustaría que leyéramos. Hechos 13:38. Hechos 13:38. Want that in English? Yeah. Let it be known to you, therefore, brothers, that through this man forgiveness of sins and proclaim goodness. Through this man forgiveness of sins and proclaim to you. Amén. Primero de Juan 2:12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Amén. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. 1 Corintios 6:11. And such were some of you, but you are washed, you are sanctified, you are justified in the name of the Lord Jesus Christ, and by the Holy Spirit of our God. Primera de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Okay. Romanos 5:1. But God demonstrates his own love toward us in that while we were still sinners, while we were yet sinners, Christ died for us. 8:1. ¿Cuál fue eso? Romanos 8:1. Romanos. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no anden conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Juan, bueno, vamos a cambiar Juan y vamos a leer Efesios 1:13. Efesios 1:13. En él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad en el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, al leer todos estos pasajes, ¿cómo puede alguien saber con certidumbre que es salvo? Y es interesante lo que dice, me gusta, Efesios 1:13. Dice, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuántos de acá, bueno, es decir, tienen ganado o algo por el estilo? O han tenido, o saben algo. Cuando se le pone a ¿cómo sería? Por decirlo, en Nicaragua decimos el fierro a la vaca, la hazaña del apellido. Ok, cambiemos el ejemplo. Cuando usted va a hacer un asunto legal, le ponen un sello. Por ejemplo, una visa. Cuando usted sale del país, cuando usted regresa, le ponen un sello. Y ese sello
aunque usted no lo crea, esa información queda en todo el sistema del gobierno. Usted puede arrancar la hoja, pero esa salida y esa entrada va a estar siempre, aunque usted la quite. Ahora, cuando usted pasa a ser hijo de Dios, usted no puede de repente decir, no, Dios no puede decir, ya no es mi hijo, ya lo adoptó. Lo mismo pasa acá. Si tenemos el sello del Espíritu Santo en nuestros corazones, tenemos una plena seguridad de que somos salvos. Amén. Ahora, el alcance de la salvación. La salvación incluye 3 aspectos muy importantes: pasado, presente y futuro. Ahora, inciso A, pasado. La salvación de la penalidad del pecado o consecuencia. Puesto que Cristo ha asumido la completa penalidad, la cual merecían nuestros pecados, el creyente es librado de sus consecuencias. Y eso lo encontramos en Juan 5:29 y Romanos 8:1. A través del sacrificio de Jesucristo, y cuando tenemos esa transformación, que pasamos de muerte a vida, de oscuridad a luz, y somos hijos de Dios, todos nuestros pecados fueron borrados. Hemos sido perdonados de esos pecados. Ahora, pero Juan, entonces, ¿qué pasa? Como dices, presente y futuro, significa que si Dios ya perdonó todos mis pecados, puedo hacer lo que yo quiera. Ok, pasemos. Presente, la salvación del poder del pecado o control. A causa de la presencia moradora del Espíritu Santo que imparte la naturaleza divina, el creyente está en condiciones de disfrutar libertad del dominio del pecado en su vida. ¿Recuerdan lo que les dije al inicio? De que somos libres del pecado. Ok, Juan, entonces significa que ya no vas a pecar más en tu vida. ¿Eso significa? No. Ok, pero ¿por qué no? Porque tenemos una naturaleza adámica, una naturaleza pecaminosa. Entonces, hay muchos pasajes, Corintios, Romanos, tenemos una lucha constante. ¿Entre quién? Entre la carne y el espíritu. Y esa lucha se lleva a cabo día a día, minuto a minuto. Es una lucha constante. Que levante la mano el que es perfecto. Más bien la bajamos, ¿no? No hay nadie. Solo Jesucristo fue el que cumplió los parámetros requeridos por Dios Padre. Pero somos libres al pecado. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si antes, cuando no tenía Jesucristo en mi vida, o no era un hijo de Dios, mi mente estaba nomás pensando de mal. Siempre estaba enfocado en hacer lo malo. Conozco muchos testimonios. Por ejemplo, mi papá. Él es pastor ahora, pero su testimonio es fuerte. Él era militar. No digo que eso sea malo. Pero cuando no se está en Cristo, pues, ok, militar, mujeriego, le gustaba la fiesta, le gustaba tomar alcohol, sembraba la marihuana. ¿Qué no se puede esperar de una persona que está en el mundo? ¿Y saben qué? Ese era mi papá. Pero un día, él reconoció, yo digo, una obra de Dios, porque el hombre por su propio mérito no puede tomar una decisión así. Tiene que ser algo especial. ¿Saben qué? Ahora tiene 32 años de ser pastor. Y es un cambio radical. Y es lo que hace, la salvación es lo que hace el poder creer en Jesucristo. Ahora,
El pecado no tiene control de mí. ¿Por qué? Porque ahora tengo el Espíritu Santo. Voy a hacer una pregunta, no sé si les ha pasado, pero cuando llega un mal pensamiento, o cuando llega un pensamiento de hacer algo que no le agrada a Dios, hay algo que le dice, ¿no? Eso está mal. ¿Qué estás haciendo? No podés hacer eso. Muchos le llaman conciencia o le quieren cambiar los nombres, pero saben, es el Espíritu Santo hablando a nuestras mentes, hablando a nuestros corazones. Por eso es que ya no somos esclavos del pecado, somos libres del pecado. Ok, no confundamos libertad con libertinaje. Ese es el otro punto. Ok, soy libre del pecado, ¿no significa que quiero hacer lo que yo quiera? No. Somos libertad a la esclavitud del pecado. Ahora somos libres. Pero ¿esto qué me indica? ¿Qué me quiere decir? Si escucho el Espíritu Santo en mi vida, es buscar siempre agradar a Dios en todo lo que hagamos. En una ocasión le preguntaron a un hermano la siguiente pregunta: ¿cuál es el mejor consejo que te han dado? Y el hermano dijo, en una ocasión un pastor me dijo, aún cuando sepas de que puedes resistir la tentación, es más fácil huir de ella que afrontarla. No sé si me explico. Porque yo puedo decir, yo soy fuerte quizás ante esta tentación. Y pues para que miren que yo soy fuerte y la soporto, voy a ir y me voy a meter. ¿Saben qué? La palabra de Dios dice, huye de las pasiones. Dice a los jóvenes, huye de las pasiones juveniles. Pero podemos tomarlo. Hay que huir de las cosas pecaminosas. Ahora, ¿cómo podemos mantenernos en control? Una vida que totalmente agrada a Dios. 1. La lectura, el estudio y la obediencia a la palabra de Dios. 2 Timoteo 2:15. Mantenerse constantemente en contacto con Dios por la oración. La entrega de su propio cuerpo a Dios para tener una vida recta y útil. Y la puntual confesión a Dios y el abandono de todo pecado conocido. Son aspectos que tenemos que tomar en cuenta en nuestras vidas, cada día, en cada momento. Estamos estudiando la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo estamos orando al día? Estamos entregando nuestro cuerpo, nuestra vida completamente a Dios, como dice ya en Romanos capítulo 12. Y estamos confesando nuestros pecados delante de Dios. Recordemos que tenemos una naturaleza pecaminosa y por ende le fallamos a Dios. Eso significa que debo cada día pedirle perdón a Dios. El otro aspecto es el futuro. Ahora, la salvación de la presencia del pecado. Recordemos, pasado, presente y futuro. Un día vamos a ser totalmente salvados, pero en totalidad del pecado. Ahorita estamos en un proceso que se llama santificación progresiva. Pero llegará el día en que, cuando Cristo venga, cuando nos vayamos primero, vamos a ser libres de ese pecado. Vamos a ser transformados de este cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible, totalmente libre del pecado. Ahora, interesantes los resultados de la salvación. Ya los voy a poner en inglés también. 1. Paz con Dios, aceptación delante de Dios en Cristo, gozo en Dios como hijos suyos, integración a una familia nueva, vida para Dios, servicio a Dios en la manera de buenas obras y testimonio de Él, adoración, alabanza y oración a Dios, y un eterno hogar en el cielo con Dios.
Estos son algunos resultados de la salvación. Y ahí está en inglés. Entonces vamos a tomarnos un break. Tomar cafecito. Y luego continuamos con la siguiente parte, con la segunda parte. La segunda parte, entonces, si quieren copiar, en diapositivas, estas son las únicas diapositivas que tengo. Lo otro va a ser con los proyectos, con información física. Entonces, lo que quieran la información, pueden decirle al hermano David y yo se la puedo hacer llegar. 10 minutos pues de break. ¿Qué día es tu cumpleaños? El 16. ¿Cuándo cae? ¿De cuándo entonces pasa? Y ya tiene 15. Claro, también envejeciendo. Bueno, pero todavía estás jovencita, ¿verdad? ¿Cuántos años tienes? 29. Como ya me dijo que ya habían encontrado una práctica, ay, qué bueno, está súper bien. Ya como que no ando recibiendo. Pues es que no sé si me canso más porque tengo más cosas que hacer. Porque por la edad también, por los dos. ¿Qué andas haciendo? En las mañanas, ¿para ti o para la niña? Pues pónselo en un vaso que no lo vea. Sí, en lugar de El cafecito.
Sí, ya sí. Ah, sí, para que se lo Tienes que dárselo por paso. Yo entro a la página y puse un número ahí. Oh, puse NHS. Y bien coladito que no lo sé. No sé la lógica. Son las siglas. Síguele quitando las cosas. Que no los tengan en la casa. Si los quieren comer, que los coman en la escuela, si es que les dan. Y se los por las el colorante lo que hacen es darle veneno. El colorante afecta y las cereales también, cereales con los venenos de los cereal de color y el azúcar para que lo vean. Las donetas del caso María ya se acostumbraron a ahora les dice que le cae tampoco porque si le va a o empiezan de los sueños locales, apoyo local, en la Carmaja hay, pero está una traiga de tacos. Lo primero está una gasolina, pasan las vías de tren, ya te ubicaste, luego está una traiga. Sí, hay es que no se olvida que las tiendas son diferentes de nuestros países. Ahí llegan todos los granjeros de la redondez y la ahí venden carne, pollo, huevo, miel, leche, Sorry. I want a little bit more. I feel plug it in, it's bigger than. So what are you doing? Just Okay. I suggest Dakota, Julie, and Lorraine, the ones that first language is English. I recommend that Sherry, if you can bring your own devices that fits on the device. I think it helps a lot better. If you, I mean, maybe you're used to, but if you just keep one language, maybe less confused. Because you're hearing from one language, then you hear the other. So you just that one. It's just a few maybe, but if you want to keep doing that, but you can bring your own and use both, so you don't get confused with everything, but you get more concentration on the. So that's just a, thanks for your efforts. I know it's hard for the same language, but next week, do we have an English one or a Spanish? Yes. What's coming, 5? Okay, I think next 2 classes are English, so you're gonna rest, and the rest of the students are gonna use the device. Thank you. No sé si dura Pues te digo, pues también después con el tiempo Pues leyendo y estudiando.
Y Ya, yo estaba viendo porque está yendo de playa. eso es difícil, totalmente por pausa, ya era Ya no es el primo de Dios. Está ahora que ya no lo mismo. Es la forma correcta de traducir, ya lo tienes establecido. Oh, ya. Un pensamiento alto. Y muchas veces You took a test? I like Oh, we can't mañana sábado. You're what? Temprano, pusieron a las 2. You're like,